Museo Gregorio Álvarez se creó el 20 de diciembre de 1986 sobre las bases de un edificio construido en 1901 donde funcionó el galpón de máquinas de la compañía Ferrocarril del Sud. Está ubicado en el Parque Central, que antiguamente funcionaba como predio ferroviario. En la actualidad conserva su fachada original y lleva el nombre de quien fuera un ilustre ciudadano neuquino, el doctor Gregorio Álvarez, escritor, poeta, profesor académico, médico, dedicado a la historia e identidad de la provincia del Neuquén. Este museo fue declarado Monumento Histórico Provincial en 1986 y desde sus inicios resguarda patrimonio arqueológico y antropológico de las diversas culturas que habitaron nuestro territorio. Segundo bloque desde el Museo Gregorio Álvarez. Estamos en este caso con el secretario general en la provincia de lo que es ATEN, el gremio docente, Marcelo Guagliardo. Gracias por estar en Enfocados. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, vamos a arrancar con algo muy reciente porque tuvieron asambleas para realizar los balances. También se definió cómo van a seguir el 2023, digo, pensando en cómo lo van a encarar. Pienso también en el IPC. En principio fue una asamblea multitudinaria en la que se puso a consideración de los compañeros y las compañeras dos instrumentos que son para cualquier asociación importante, como la memoria, que en todo caso es la cuestión histórica de los últimos años, y el balance donde se refleja digamos, los gastos que ha tenido el sindicato en función de ese trayecto o de esas acciones políticas que se realizaron. En este caso la particularidad es que fueron 3 años. Sí. Bueno, el 19 no lo pudimos discutir porque bueno, el 2020, obviamente en el marco de la pandemia, estábamos imposibilitados de hacer la asamblea. El año pasado, bueno, pasó más o menos lo mismo. O sea que este año, bueno, recién pudimos hacerla y se completó esa evaluación y por suerte la aprobación de esos dos instrumentos tan importantes. Luego también la asamblea se expidió en algunos temas que ya habían sido expresados por nosotros, como por ejemplo el planteo de los pedidos de cargos de nivel inicial y primario, la necesidad de trabajar y que la legislatura en el tratamiento de la ley de presupuesto ponga especial atención en el presupuesto para educación y el control de esos gastos para la infraestructura educativa, y una ley que pueda resolver un tema que nos preocupa no tanto en el presente, pero sí en el corto y mediano y largo plazo, que es el tema jubilatorio, y de ahí la importancia de una ley que haga sustentable nuestra caja de jubilaciones. Y en el mismo sentido, se pidió y se ratificó el pedido de la ley que excluya el 40% de nuestro salario del impuesto a las ganancias. ¿Eso es posible hacerlo desde provincia o es Sarasa que hoy tiene uno de los candidatos para ver? No, nosotros creemos que es posible porque hay antecedentes. Santa Cruz lo hizo allá por el año 96, La Pampa lo hizo en el 2016, el Poder Judicial de la Nación ha determinado que los jueces que pagan ganancias a partir del 2017 para acá lo hagan sobre el 60% de sus salarios de carácter remunerativo. Por lo tanto, es posible que quienes son agentes de retención determinen, sobre todo si son los empleadores, cuáles son los montos que se pagan y cuál es el concepto que reúnen, y por eso ahí también la ley deja algún resquicio para contemplar algunos pagos que tienen carácter de compensatorio. Por ejemplo, la zona desfavorable y las ubicaciones por zona A compensan gastos que nosotros tenemos en nuestra región, ¿no? Así que eso es muy posible que digamos, estaría dentro de la legalidad, ¿no? Bien, quiero aprovechar el tiempo también para hablar un poco del contexto, ¿no? Son parte de un gremio importante dentro de Neuquén que tiene elecciones el año que viene. ¿Toman partido? ¿Hay un mal menor como supo haber en otro momento? No, mirá, nosotros sabemos que la disputa nuestra con nuestra patronal, que es el gobierno provincial, la tendremos con quien nos toque, ¿no? Y vamos a tener que seguir tan fortalecidos y tan organizados para, en todo caso, más allá del resultado electoral, generar las condiciones para discutir lo que tiene que ver con nuestro derecho y obviamente una cuestión que ATEN viene defendiendo, que es la educación pública en la provincia, ¿no? Obviamente no es todo lo mismo, hay modelos que claramente se diferencian de otros, que están en consonancia con lo que uno puede ubicar en los sectores de la derecha, que ya sabemos cómo han realizado y cómo han actuado a nivel nacional. Esos vienen precisamente por reducir la presencia del Estado y entre eso correrse la obligación de la educación. Por lo tanto, ahí nosotros hacemos una diferenciación o alguna línea que pueda venir de la mano de esos sectores que han encontrado en la represión y en la mano dura una forma de hacer política, como lo ha sido el sovichismo acá, en los años que fue gobierno, ¿no? Así que
nosotros claramente distinguimos y al momento de emitir el voto los compañeros van a saber, o por lo menos van a tener para elegir, ¿no? Bien, se les ha criticado a ustedes y a ATE esta cuestión como de amigos del gobierno. ¿Cómo te llegan esas críticas? ¿Cómo las tomás? No, la verdad que si los amigos del gobierno se califican por la posibilidad de hacer algún acuerdo que permita mejorar las condiciones de quienes vos representás, que en todo caso son decisiones de las asambleas, y que haya alguna mejora sustancial para la posibilidad de que la escuela pública de la provincia de Neuquén funcione, el concepto de amigo no lo entiendo, ¿no? Porque en todo caso se trata de eso, de poder lograr, primero, derechos para nuestras compañeras y compañeros, y además que nuestra escuela pública en la provincia pueda funcionar, cosa que durante muchos años no pudimos hacer, porque precisamente no encontrábamos respuesta en los gobiernos que nos dieran lugar a la posibilidad de evitar el conflicto. Entonces, nosotros no tenemos amigos en el gobierno, tenemos un gobierno con el que vamos a discutir y si podemos resolver, mejor, y si no, bueno, ya nos conocen, serán las asambleas las que definen, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con lo nacional. Ustedes son un gremio provincial, pero bueno, también tienen de alguna manera también esa llegada nacional con otros de los sindicatos docentes, pero ¿se le ha perdonado más a Alberto que quizás a Macri, más allá de que obviamente las políticas eran diferentes? Digo, ¿los gremios en general han sido más generosos con el peronismo? Yo no sé si hay una cuestión de generosidad o de benevolencia. Creo que está claro que entre el macrismo y una expresión de los sectores nacionales y populares, aún una que no convenció del todo como la de Alberto Fernández, los trabajadores y las trabajadoras tratamos de inclinarnos por lo nacional y popular, por lo que por lo menos tiene una comprensión mayor de cuáles son las obligaciones del Estado más allá después de los resultados, ¿no? Sabemos que con el macrismo nosotros en educación perdimos una porción importante de la participación que había en el PBI. Argentina había llegado alrededor del 2015 con un poquito por encima del 6% del PBI, 6,3%. Cuando termina el gobierno de Macri estábamos rondando el 4,5%. ¿Esto qué quiere decir? Había habido suspensión de la paritaria nacional, había habido congelamiento del fondo de incentivo docente, se había paralizado lo que se conoció como Plan Conectar Igualdad, que mientras en los anteriores 4 años había distribuido 5,5 millones de computadoras, en el tiempo que fue el macrismo se repartieron 430.000, que era un remanente que había quedado. Imaginémonos cómo hubiese sido la pandemia si hubiésemos tenido 5,5 millones de nuestros estudiantes con el instrumento que antes no era una cuestión así insustituible, pero sí lo fue en la pandemia. Entonces, claramente, contra el gobierno de Macri tuvimos que pelear porque vino por todo lo que había sido de muchos años de construcción. Con el gobierno el gobierno actual de Alberto Fernández tenemos diferencias, pero no estamos discutiendo cuestiones que, insisto, discutíamos con el gobierno Macri, que vino por el presupuesto educativo directamente, ¿no? Hace un ratito decías esto de que quizás hay expresiones ahora bien de derecha. Bueno, justamente hay un hartazgo de la sociedad que se ve mucho en la juventud y que hace crecer, por ejemplo, a los Milei, etc. Y ese hartazgo muchas veces también tiene cansancio a las metodologías del piquete o a los cortes. ¿Hoy lo seguís viendo como un método efectivo? ¿Qué respuesta tenés a esas críticas? Yo creo que los métodos tienen que ver con el contexto y contra lo que se está discutiendo, ¿no? Cuando apareció el piquete, era el desocupado desesperado que no tenía trabajo y que había sido excluido de un mundo, de un circuito económico que lo había dejado afuera, ¿no? Esto empieza, digamos, mitad de los 90, con lo que fueron las privatizaciones, digamos, generalizadas. Nosotros en nuestra provincia lo vivimos en Cutralcó, ¿no? Plaza Winkle, cuando fueron las famosas puebladas 96-97, o en Moscón y Salta con la privatización de YPF, que fue quizás el sector de la economía privatizado que más golpeó las posibilidades de desarrollo regional. Entonces digo, hay contextos en los que los métodos de lucha de la clase trabajadora, bueno, los definirán los trabajadores para ver cómo pueden resolver. A veces hay que ponerse a discutir si eso que vale siempre o si siempre es un método que te pueda ayudar a lograr lo que nosotros a veces planteamos, que es el consenso social sobre un reclamo que es justo y que no lo debiera perder porque a lo mejor la metodología es equivocada. Entonces digo, los métodos tienen que ver con lo que uno pone en la discusión,
por el contexto general y en tanto y en cuanto ese método no te haga restar de un consenso social que lo necesita cualquier reclamo, ¿no? El poner en discusión desde la clase trabajadora reclamos a nuestras patronales siempre se hace de un lugar de desventaja, porque digamos, la parte fuerte siempre la tienen las patronales. Entonces, bueno, lograr el consenso social es importante, de ahí es que es importante no adoptar metodologías que puedan romper con esa posibilidad de consensuar socialmente tu reclamo, ¿no? Bien, en estos últimos minutos también quiero tocar, hubo diferentes casos en los últimos años, diferentes en cuanto a los temas, ¿no? Digo, pasó desde Aguada San Roque a Jardín 31. En ambos, la respuesta del gobierno fue medio timorata, no fue quizás la esperada por un ojo de la sociedad que, bueno, por ahí en eso espera algo más, ¿no? ¿Qué garantiza que no se vuelva a repetir tanto Aguada San Roque como lo de Jardín 31? Lo de Aguada San Roque, la garantía está dada en que pueda haber justicia, que no haya impunidad, que quienes han cometido faltas gravísimas en el control de la obra, en falta de supervisión, los que han manejado discrecionalmente recursos del Estado de manera muy cercana a lo que se está investigando ligado a la corrupción, ¿no? Porque se trataba de una obra nueva, no se trataba de una escuela que estaba, digamos, en situación de derrumbe, sino que era una escuela que estaba para inaugurarse y ser un espacio más y de los mejores para la educación rural. Sin embargo, fue todo lo contrario, ¿no? Fue el lugar donde fallecieron 3 trabajadores, entre ellos una trabajadora de la educación. Entonces, una cuestión es que la justicia actúe y que sea durísima con estas cuestiones. La otra es que, bueno, el Estado garantice los controles, porque nosotros venimos planteando que la obra se tiene que hacer, pero tiene que hacerse respetando los controles que no se hicieron en su momento. Claro. Y hay una falta enorme del gobierno provincial de no haber separado de sus cargos a quienes son los funcionarios que hoy mismo están supervisando obras, ¿no? Por eso hoy te da la garantía el gobierno provincial de que no se vuelva... Y hoy esa garantía no está dada, porque mucha de la obra pública que se está haciendo en la provincia está siendo controlada por personas que están sospechadas fuertemente de no haberlo hecho bien, ni como correspondía en la escuela de Aguada San Roque, ¿no? Bien. Bueno, y el otro caso que decía del jardín... Bueno, el tema del Jardín 31 y de otras situaciones es una situación nacional que no se da acá en Neuquén, es bastante complejo. Hay un tema que nosotros queremos reivindicar a la escuela como el lugar más seguro para nuestras infancias. El 99% de las denuncias que se hacen en las escuelas provienen primero de espacios que se generan a partir de la educación sexual integral y que hace que los niños y las niñas puedan expresar lo que les pasa, y son en el entorno más cercano del niño y la niña, no precisamente en la institución escuela. Entonces, digo, nosotros queremos despejar esto que hay a nivel nacional de que la escuela bajo sospecha, ¿no? Que los maestros y las maestras, y en particular el maestro varón, está sospechado de, o puede ser, digamos, una carga muy importante de una sospecha de una cuestión tan grave como esta. Claramente tiene que intervenir la justicia tiene que ser más rápida para resolver estos temas, y claramente debe haber una intervención de parte de un protocolo que el gobierno debe garantizar para que se pueda atender la demanda que hace la familia, para que se pueda investigar lo que sucedió y sin estigmatizar ni a los docentes ni a la escuela, porque ahora hablamos de un jardín número tal y ya lo asociamos con un hecho, y eso tampoco está bien, porque queda todas las infancias que están en esa institución como revictimizadas, cuando es algo que tenemos que cuidar sobremanera. Incluso como padres, como familia, como madres, tenemos que ser muy cuidadosos también de eso, ¿no? Bien, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, una cortita. ¿El IPC el año que viene, sí o no? Nosotros apostamos a que sí, pero tiene que haber algo más. No alcanza solo con el IPC, porque si no vamos siempre atrás de la inflación. Bueno, ahora sí. Gracias por estar acá, Marcelo. Gracias a vos. Bueno, así pasaba, un nuevo Enfocados, contundente y completito. La realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Nos vemos la semana que viene.